Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Un té con Nieves. Y bueno, estamos esperando a que se conecte Manuel Jiménez Caballero. Mira, ya lo tenemos por ahí. Para hablar de uno de los casos criminales más misteriosos de la historia. Así que creo que Manuel está listo. Perfecto, mira. Ahí el rincón del disidente. Hace el pie correcto. A ver qué tal. A ver. ¡Manuel! Hola, Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, que me he llevado un buen susto. Digo, empezamos con problemas técnicos, como siempre. No. Por suerte todo está ok. Esperamos, si te parece, un minutito, a ver si se Claro, conectando la gente, ¿vale? ¿Qué tal va todo? todo bien, todo bien. Una ¿Todo tarde, bien? tarde tranquila, sí. Sí, ahí te he visto trabajando en tus cositas. Sí, hoy sí. Mira, por aquí ya se me están empezando a unir Paco, Emilio. Mm, Tenemos también por ahí. Buenas tardes, chicos. Vamos a tener una charla súper, perdón, interesante con Manuel, en la que nos va a hablar, además de su proyecto, por si alguien no conoce su programa, pues de este caso tan peliagudo que es El monstruo de Florencia. mm. Yo no lo conozco mucho, he estado mirando para poder hacerle las preguntas, pero es que prefiero que me lo explique él, la verdad, que es mucho Vale, más interesante. Así que pues nada, Manuel, como son las 7, si te parece correcto, ahora ya vamos a empezar de las buenas. Vamos a estar aquí una horita con Manuel, que va a ser muy ilustrativa. Y te voy a hacer la primera pregunta, ¿vale? Vamos a empezar en modo entrevista personal. Venga. ¿Quién vale. es Manuel Jiménez Caballero? Pues Manu Jiménez es un diseñador gráfico y editor de vídeo, aficionado y apasionado del mundo del true crime y de la crónica negra, que hace pues casi 6 años tuvo no sé si brillante idea, de hacer un podcast llamado El Rincón del Disidente, donde en un primer momento se iba a tratar única y exclusivamente el caso Alcácer, pero contando que todos los casos tienen un principio y un final, y al final darle vueltas a lo mismo, me parece que por muchas aristas que tenga el caso en sí, es un poco ridículo, y contando que hay inmensidad de sucesos y de casos que también son muy interesantes para la audiencia, pues el programa se fue ampliando, se fue haciendo cada vez más grande, tratando más casos, tratando más sucesos y bueno, y hasta el día de hoy, pues intentando informar con el mayor rigor que buenamente sé, con muchas cagadas y algún que otro acierto. Bueno, todos tenemos cagadas, ¿no? Sí. Mira mis programas, mira muchas veces las entradas en directo. No pasa nada. Me has quitado un poquito la segunda pregunta, porque yo te iba a pedir, como tenemos aquí gente conectada, que yo sé que tu programa es hiper mega popular, ¿vale? Tienes un montón de seguidores en YouTube, pero bueno, hay gente aquí que viene y no sabe lo que es el Rincón del Disidente, que me dijiste que surgió hace 6 años, ¿verdad? Con la Más o menos, sí. intención de hablar del caso Alcácer, con el que tienes una relación muy estrecha y también la vamos a comentar aquí ahora, antes de empezar a hablar del monstruo de Florencia, ¿vale? Explícale a la gente qué se va a encontrar en el Rincón del Disidente, que por cierto quiero que os suscribáis, pero ya, venga, Manuel. Pues en el Rincón del Disidente van a encontrar, por una parte, tienen los programas de actualidad donde se narran los sucesos semanales que cada semana, nunca mejor dicho, inundan las páginas de Crónica Negra de distintos medios en nuestro país. Tienen una revisión de casos, diríamos, notorios o de serial killers, etcétera, etcétera, desde pues, prácticamente comienzos del siglo pasado hasta el día de hoy. Tienen una especie de hemeroteca, biblioteca muy amplia del caso Alcácer, entre ellos con entrevistas exclusivas pues, a Paco Emilio, a Fernando García, a Javier Martínez, periodista de las provincias, y las únicas entrevistas que ha otorgado Miguel Ricard, el único condenado por el triple crimen de Alcácer, y luego pues tienen una serie de documentales, pues por ejemplo, del caso Macastre, otro de los grandes crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana, o monográficos, pues como en este caso del monstruo de Florencia, que luego me llevaron a acabar una investigación, un libro
que se ha gestado durante 10 años y que acabó saliendo pues el año pasado, a finales del año pasado. Sí, y un libro del que ahora a lo largo de la entrevista nos vas a hablar, si te parece, pero nos vas a hablar largo y tendido porque te vas a lucir. Manuel, ¿cómo empieza tu relación estrecha con el caso Alcácer? Bueno, yo soy uno de esos que se pueden llamar niños del Mississippi, ¿no? Una generación que nos pilló muy, muy jóvenes, con apenas 10 11 años cuando sucedieron los crímenes de Alcácer. Son, para la gente que no sea española, yo creo que es el crimen más mediático en la historia de este país. Un crimen que cambió el paradigma no solo de la crónica negra, sino también del mundo de los sucesos, incluso de la propia televisión o del tratamiento de los medios a la hora de tratar crímenes. Luego, ya finales de los años 90, coincidiendo con el juicio, apareció Esta noche cruzamos el Mississippi, y aquella exposición entre mediática, morbosa, novedosa, conspiranoica, pues a muchos nos enganchó, ¿no? Durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, prácticamente décadas, lo que se dijo en aquel momento quedó ahí, pero nadie fue a buscar a las personas que podrían tener un grado de participación, nadie fue a hablar con los testigos, nadie fue a hablar con los protagonistas, si es que hay protagonistas en un caso como este, ¿no? Y cuando empecé hace 6 años junto a una compañera, Eli, pensamos que había que hacer una narración y una deconstrucción del caso, o sea, contar todo, tanto las versiones alternativas como la versión oficial, pero sobre todo dentro de nuestros medios intentar pues hablar con Fernando García, hablar con Paco Emilio, hablar con tantísima gente que nunca dio testimonio, y así es como lo hicimos, con esa, no sé si suerte de dar con Miguel Ricard y ponerle por primera vez, estando en libertad, un micrófono y una cámara delante para ver qué sí, qué no y qué nunca, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó todo lo que para mí finalizó con la última entrevista a Miguel Ricard, en la que él, por primera vez y de forma pública, reconoce su participación en los crímenes, reconoce que Antonio Anglés participó en los crímenes y pide perdón a esas familias por tan horrendos sucesos. La verdad, no sabía muy bien, antes de entrar a la entrevista, si preguntarte por esto o no, porque me parece algo muy trágico. Se ha hecho mucho circo a nivel mediático, por supuesto, pero también en redes sigue habiendo gente que hace unos comentarios que son, bueno, tú lo sabes, impresionantes, no tienen definición posible, pero lo he pensado y digo, Manuel ha hecho un trabajo magnífico con este documental del caso Alcácer, que es el único en el que habla el único condenado, que es Miguel Ricard. Entonces, a mí me gustaría que la gente que esté viendo ahora mismo Un té con Nieves, pues pudieran ver también tu documental y disfrutar, entre comillas, que me entienda la expresión, del trabajazo que habéis hecho. Así que, por favor, ponen antecedentes a la gente de dónde pueden disfrutar de vuestro trabajo y, bueno, en fin, un trabajo largo, ¿verdad? Un trabajo que se ha llevado mucho curro. Está todo de forma gratuita en YouTube, en el canal del Rincón del Disidente, y en iVoox y otras plataformas de podcast. Luego, pues obviamente tenemos las redes sociales de Facebook e Instagram para actualizar, o para más que nada anunciar los programas que vienen o que se van a hacer a nivel semanal o a nivel mensual, pero todo el material está alojado tanto en formato audiovisual en YouTube como en formato sonoro, pues en iVoox y en otras plataformas de podcast. Bueno, pues ya sabéis, podéis buscar el Rincón del Disidente tanto en YouTube como en iVoox, en otras plataformas de podcast y bueno, ver todo el trabajo de Manuel, que por cierto te ha traído problemas, ¿verdad? Porque Sí, he unos visto que cuantos. puedes explicar un poquito a la gente para que sepa que bueno, que tú te has tenido que defender, además. Bueno, a ver, así a grosso modo, Miguel Ricard, que no es ninguna novedad, ya lo dijo en el año 93, 94, 95, 96 y 97, y también a la persona que le esperó cuando salió de Herrera de la Mancha, que fue Sergi Ferrer, aparte de autoinculparse y decir que Antonio Anglés participó en los crímenes, menciona a uno de los hermanos de
Antonio Anglés como participante y autor material dentro de o en el hecho de el crimen en sí. Esto no es novedoso, o sea, esto cualquier persona que conozca el caso Alcácer ya lo sabía. ¿Qué sucede? Que la gente tiene la memoria muy, muy débil y parece ser que eso se tomó como una novedad absoluta. Ante semejantes afirmaciones, yo entiendo que obviamente a nadie le gusta que le acusen de semejante crimen y si eso no es cierto, puede causar y generar un dolor y un perjuicio a nivel social y personal importante. Soy consciente de ello. Yo por eso, en cuanto a esta persona hizo una alusión pública de que eso le estaba generando un perjuicio, retiré la parte de la que Miguel Ricard eh, le acusaba, pero este señor decidió emprender acciones legales única y exclusivamente contra mí. Aunque él dice que fue contra Miguel Ricard, eso es completamente falso, fue única y exclusivamente contra mí. Se produjo un acto de conciliación, que no una querella, ni una demanda, ni a mí me han juzgado, ni me han condenado, un acto de conciliación, el pasado 19 de marzo en el juzgado de Arganda del Rey, donde se llegó a un acuerdo en base a lo que yo le propuse para intentar paliar el posible daño que Miguel Ricard había hecho con esas declaraciones en mi programa, bajo, y tengo que decirlo, bajo desaconsejación de mi, si existe la palabra, de mi abogado, que me dijo que no hiciese no llegase a ese acuerdo o que no propusiese ese acuerdo, porque yo realmente no había cometido ningún delito ni tendría por qué hacerlo. Pero bueno, consideré que, mira, si yo por acción o emisión he publicado las declaraciones de un tercero y eso ha generado un daño, me considero la suficiente buena persona como para intentar, en medida que esté en mi mano, revertirlo. Se firmó un acuerdo, este señor aceptó las condiciones que yo propuse. Oh, sorpresa, no pasaron ni 12 horas cuando este señor sacó un vídeo por la noche diciendo falsamente que yo he sido juzgado y condenado por el caso Alcácer y por haber pagado a Miguel Ricard, cosa que en ningún momento, ahí tengo la sentencia, ahí tengo el acuerdo, en ningún momento se trató nada del caso Alcácer ni del pago a Miguel Ricard, que es completamente falso, ni nada por el estilo, pero bueno, este señor intentó, por lo que fuese, vender una imagen que es completamente falso. Como bien se sabe, hay una serie de condiciones cuando tú firmas un acto de avenencia y es que las dos partes están obligadas a cumplirlas. Había una serie de cláusulas que yo he cumplido absolutamente todas. Este señor no ha cumplido ninguna y ahora será el juzgado quien tenga que obligarle de forma legal a que él cumpla lo que se ha firmado. Porque yo entiendo que cuando dos personas llegan a un acuerdo, se dan la mano y se supone que se ha llegado a un entendimiento y una parte cumple, la otra está obligada a cumplir. Pues muchas gracias por explicárnoslo, Manuel. Nada, nada. Había leído por redes todo, por supuesto, personas que te vemos por aquí, que te vamos conociendo, no creemos absolutamente, porque además esa persona, cuyo nombre por supuesto no vamos a mencionar, sabemos que es conflictiva y sabemos que no lleva razón, vaya, pero bueno. Nieves, la hemeroteca es la hemeroteca, solo hay que buscar las noticias sobre esta persona en los últimos 5 años y se sabrá por qué se le conoce a una persona y por lo cual se le conoce a otra, ya está. No hacen falta más palabras, Manuel, está claro. Bueno, y ahora ya sí, después de que nos has explicado todo de una forma tan maravillosa, vamos con lo que vamos, que estarás pensando, yo he venido aquí a hablar del monstruo de Florencia y aquí... de lo que tú quieras. Manuel, un caso criminal muy misterioso, sin culpable, el monstruo de Florencia. Por favor, para la gente que no lo conoce, que vienes tú aquí a lucirte, haznos una cronología del caso, ¿vale? Cómo empieza todo. Venga. Es complejo, largo y complejo, ¿no? Como tú bien dices, si pensamos o si hablamos de algún caso dentro de la criminología europea con múltiples víctimas y una trascendencia brutal, pues posiblemente hablemos de Jack el Destripador o de otra serie
ahí los anglosajones, desde luego, saben vender mucho más la película que los latinos, pero es que El monstruo de Florencia hace enmudecer a, a Jack el Destripador y posiblemente a cualquier criminal o asesino que haya en la historia de Europa en el siglo XX o en los últimos 150 años. Estamos hablando de una serie de crímenes que oficialmente se dice que son desde el año 81 hasta el año 85, 1981, 1985, pero para ciertos investigadores nos tendríamos que retrotraer hasta el año 1968. Siempre son crímenes dobles, siempre son parejas, en todos los casos, a excepción de una que fue una pareja homosexual de alemanes, siempre hombre y mujer, y se cree que ese crimen de esa pareja homosexual fue un error propiciado porque, y es un dato importante, todos los crímenes se cometen siempre cuando hay luna nueva, es decir, hay oscuridad. Dos, uno de los dos alemanes de espaldas era un chico muy delgado, con el pelo largo, rubio, ligeramente rizado, podría parecer perfectamente una mujer de espaldas y se cree que pudo ser el error que cometió el monstruo de Florencia. Como te digo, si nos centramos, yo lo divido en dos partes. El protomonstruo, que son el crimen de 1968 y de 1974, y el monstruo de Florencia, que son dos crímenes en 1981, uno en 1982, uno en 1983, uno en 1984 y uno en 1985. Todos tienen, o casi todos tienen, una serie de características muy similares, que son, por un lado, la amputación, siempre que puede llevarlo a cabo, de la zona vaginal de las mujeres. No hay robo, no hay agresión sexual, pero sí hay una amputación de la zona del pubis, a excepción de las dos últimas víctimas, Pia Rontini y Nadine Muriot, una turista francesa, a las cuales además les amputa uno de los senos. Siempre los crímenes se cometen con una Beretta del calibre 22 y las balas están marcadas con una letra H y una marca que en un principio, y esto es una de las grandes leyendas urbanas, pero luego se demostró que no era cierto, al parecer tenía una marca en cierta parte del cartucho que se dice que está presente en todos los crímenes. No es así. Es verdad que hay crímenes que la tienen, pero es que hay crímenes en los que se cree, empezando por el de los alemanes, que hay más de un tirador. O sea, se encuentran distintas balas, unas de cobre, otras de plomo, y se llega a entender que el monstruo de Florencia no es un solo sujeto, sino que son los monstruos de Florencia. O sea que en varios de los crímenes, si no en todos, participan más de una persona. Y son, digamos, las dos características similares o que pueden estar presentes en todos esos crímenes del 81 al 85. ¿Por qué se dice que los del 74 y el 68 son protocrímenes del monstruo de Florencia o es el protomonstruo? Porque los casquillos de bala sí que son iguales, es decir, se cree que pueden ser crímenes producidos por la misma arma, pero en el caso del 68 no hay ninguna alteración sexual en el crimen, o sea, en el cuerpo de Bárbara Loki, de la mujer que muere. De hecho, eso se trata más bien como un crimen pasional y se encarcela a Stefano Mele, al marido cornudo de Bárbara Loki. Y en el crimen del 74 sí hay una alteración sexual, pero no es una amputación, sino que el agresor creo que eh, apuñala cerca de 100 veces el cuerpo de la víctima, especialmente la zona del bajo vientre y el pecho izquierdo, y introduce una rama de vid en la vagina de esta mujer. Entonces, puede ser la propia evolución del sujeto o de uno de los sujetos que acabarán participando en los crímenes del monstruo, o puede ser que ese arma al final se fuese moviendo entre ciertos elementos
delincuenciales de la Toscana italiana en esas décadas de 1960 a 1980 y acabase entre algunos de los participantes del monstruo de Florencia. Es curioso una cosa que has dicho, que podrían ser varias personas, porque hace poquito precisamente tratábamos aquí con Gabriel Pombo un caso como era el del descuartizador del Támesis, que, bueno, 3/4 de lo mismo para que el asesino pudiera hacer ciertas cosas, pues tenía que ser alguien que pudiera estar incluso dentro de la propia policía o varias personas o no sé, muy curioso esto, muy curioso esto. ¿Y cuál era el modus operandi del asesino? ¿Siempre era el mismo? ¿Siempre...? Hay pequeñas variaciones, pero prácticamente era el mismo. Siempre actuaba en sábado o la noche del sábado al domingo, normalmente entre los meses estivales, como el crimen más tardío es el mes de octubre, y siempre eran noches de luna nueva. O sea, noches donde no había luz. Siempre eran colinas o zonas colindantes de la ciudad de Florencia. O sea, aunque se llama el monstruo de Florencia, no se produce en la ciudad de Florencia, sino en distintas poblaciones, en San Cacciano, en Scopeti, en Vicchio. O sea, son poblaciones o las colinas que rodean Florencia a unos 15-20 kilómetros alrededor. Y el modus operandi, por lo que se llega a discernir por los investigadores, que la investigación es que tela, es que este sujeto o estos sujetos eran una especie de mirones, lo que en aquel momento se definía como indianis en Italia, que merodeaban a parejas en parajes solitarios y cuando llegaban al clima del orgasmo, era el momento de acometer el asesinato. Primero mataban al hombre y luego, una vez mataban al hombre, agredían con un cuchillo y con una pistola a la mujer hasta matarla y después la mutilaban genitalmente. ¿El por qué la mutilaban genitalmente? Pues bueno, ahí hay varias teorías, entre ellas las de uno de los investigadores que fue el jefe de la policía florentina, como es Michele Iutari, que para mí es la que, visto lo visto y después del desarrollo de tantos años y viendo todo lo que pasó después, es la teoría más acertada. Y es que estaríamos ya entrando en un terreno esotérico influenciado por Aleister Crowley, donde en ciertas villas, sobre todo de San Cacciano, se practicaban una serie de rituales de magia negra, satanismo y sexo, en el que las vaginas de las mujeres se usaban como una especie de objeto, el cual servía de canalizador para conseguir el sometimiento de energías o de seres oscuros que les ayudase a tener un éxito profesional o personal en el ámbito de la alta alcurnia florentina. Eso es lo que hasta día de hoy, dentro de las distintas teorías o hipótesis que se barajan en el Museo de Florencia, es la que más validez tiene, sobre todo porque fue investigada por propios miembros de la policía florentina y de los investigadores florentinos, tanto de la policía como de los carabinieri, y consideran que, visto lo visto, porque claro, estamos hablando de esas muertes del monstruo de Florencia, pero hay cerca de 30 muertes de sujetos que circundaron alrededor del monstruo de Florencia y que no son las muertes del monstruo, pero son sujetos que se movían en temas de prostitución, de sobornos, de misas negras, de asesinatos por encargo. Entonces ahí hay un trasfondo oscuro bueno, es que el caso es muy apasionante. Sí, no, si has venido aquí a hablar de ello, porque mira, precisamente yo una de las preguntas que tenía apuntadas para ti, porque he estado investigando también y leyendo, es si era cierto que este caso es objeto de teorías sobre, ya que has dicho además un grupo de personas, sobre sectas satánicas. Sí, se llama o se les define como la secta de la Rosa Roja, que
según lo que hay muy poquita información, y hay muy poquita información sobre todo porque no han permitido o siempre se ha intentado. Ahora con redes sociales sí que se está llegando más a que tenga una repercusión, pero durante mucho tiempo los libros que se intentaron sacar o los autores que intentaron sacar información sobre esa secta, la secta de la Rosa Roja, se vieron amenazados, se vieron condicionados a no publicar obras que estaban ya terminadas, porque se cree que esta secta de personas, como decía, de alta alcurnia y de rancio abolengo, entre no solo la zona de Florencia, sino toda la Toscana, llegaría de Florencia a Perugia, por ejemplo, sería gente eh, que vendrían muchos de la masonería y que habrían trascendido a una serie de rituales, sobre todo a través de un mago negro de apellido Indomino, que se instala en San Cazziano, en una de esas villas de San Cazziano, y él era discípulo de Aleister Crowley. Entonces, toda esta gente recoge las enseñanzas de Crowley y les da un toque mucho más turbio, mucho más oscuro, y es lo que a día de hoy se cree que es lo que pasa. O sea que esta gente no sabemos si porque realmente creen en ese tipo de seres o en ese tipo de creencias o porque les viene bien para sus perversiones. Lo que sí parece que está claro es que tienen el suficiente poder como para acometer ciertas operaciones y luego mover los hilos para que no se les investigue. Te pongo varios ejemplos. En Italia, cuando un caso se cierra judicialmente, las pruebas se destruyen siempre que sean armas y balas. Pues bien, en el año 83, cuando ya hay varios muertos, cuatro, o sea, cuatro crímenes, los dos del 81, el del año 82 y el año 83, alguien recuerda que en el 1968 sucedió un crimen de una pareja mientras mantenían relaciones sexuales en un coche y deciden ir a investigar. Oh sorpresa, las balas estaban guardadas en el expediente, lo cual es algo que es ilógico dentro de la propia investigación italiana. De hecho, los investigadores piensan que alguien manda ese anónimo para que tiren para atrás porque las balas van a corresponder con los crímenes que están pasando a comienzos de los 80 y eso abriría una de las teorías que es la llamada pista sarda. Te pongo otro ejemplo. Hay un momento, en el último crimen, hay una fiscal, Silvia de la Mónica, una mujer bella, una mujer echada para adelante, una, lo que podríamos decir, una Dalit del feminismo en un país mucho más arcaico y machista que España, como es Italia, y más en los 80, que llevaba la investigación muy adelantada, que tenía como finalidad acabar y encontrar al monstruo o a los monstruos de Florencia y meterlos en la cárcel. Y lo que hace este señor o estos señores es ese pecho amputado a la turista francesa, lo meten en una carta, pasan todos los controles de seguridad del Palacio de la República en Florencia, donde está la fiscalía, y le dejan el anónimo en la mesa de Silvia de la Mónica con el pecho de la turista francesa, cosa que si no pasas los controles o alguien está implicado en el mismo caso, nadie te va a poder pasar esos controles y dejar un pecho amputado en la mesa de la fiscal. Pero es que cuando de repente Silvia de la Mónica abre la carta y se monta allí el pifostio mundial y todo el mundo sale corriendo a ver quién ha sido, alguien deja una bala del calibre 22 junto al vehículo de Silvia de la Mónica en el parking, alguien que obviamente ha tenido que pasar todos los controles en un edificio como el de la Fiscalía, o que para que alguien se haga una idea, o sea, tú vas a un juzgado o vas a un ministerio y tienes que pasar una serie de controles, arcos de seguridad, etcétera, etcétera, pues alguien se lo saltaba y iba dejando pistas simplemente para que esta mujer al final se viese tan amenazada, tan condicionada, que dejase
la propia investigación, que dijese, yo ya no quiero saber nada porque es que es posible que este sujeto o estos sujetos al final acaben, acaben tocándome a la puerta y haciéndome daño. Y ella, de hecho, desapareció y ahora, hace cuestión de 2 años, ya una persona anciana ha vuelto a la palestra para contar su experiencia durante la investigación. O sea, una serie de sucesos y una serie de cosas que dices, si alguien no está conchavado, alguien de poder o de influencia con esta gente, es imposible de entender, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, Michele Yutari, que es una de las personas a las que yo dedico el libro, a él y a Mignini, al fiscal de Perugia. Ese señor venía de, entre comillas, vencer a la 'Ndrangheta y a la Cosa Nostra en el sur de Italia. Era eh, el top de los top a nivel policial en Italia. Y lo mandan a Florencia para descubrir o consiga resolver el caso del Museo de Florencia. Pues este hombre, al final, es destituido porque cuando él quiere llevar la investigación hay que investigar a estos sujetos, desde la fiscalía o desde los jueces o desde el ministerio fiscal le dicen, no, a esta gente no la puedes investigar. No, pero es que tengo estas pruebas, tengo testigo, como él bien dice, los testigos alfa, beta, gamma y delta. No vale. Cuando se condena a Pietro Pacciani, que ahora hablaremos de Pietro Pacciani, se presenta un recurso de apelación y ante la posibilidad de que el asesino, o sea, tú imagínate que aquí en España se consigue capturar a Antonio Anglés, si es que está vivo, se le condena, presenta un recurso de apelación y llega la fiscalía o el investigador y dice, oiga, que tengo aquí a estos testigos y estas pruebas para que esta persona no sea excarcelada. Y el juez, de buenas a primeras, dice, no quiero escuchar a los testigos, no quiero ver las pruebas, voy a escarcelar a esta persona. Pues eso es lo que sucede con Pietro Pacciani, que es, digamos, el asesino oficial que es escarcelado porque el juez decide que hay que escarcelarlo. Y claro, cuando este hombre, Michele Giutari, pone el grito en el cielo, le dice, coge los bátulos y te vas. Ujú. Vaya, qué historia tan curiosa. Fíjate, me han chocado así varias cosas que has comentado. La primera, que pudieran ser adeptos de la filosofía de Crowley, cuando Crowley, que además hemos grabado un programa hace poquito, es verdad que era un personaje muy, muy polémico, con muchos oscuros, pero dos de sus ideales principales, perdón, se alejan bastante del satanismo. Uno es la cábala y el yoga. O sea, es como que han cogido así un batiburrillo de ideas y lo han llevado a su terreno, ¿no? Correcto. Claro, para hacer estas cosas que hacían, ¿no? Y luego, que es otra pregunta que tengo apuntada, el tema de la investigación policial, porque como dices, solo hay una persona que ni siquiera es condenada. ¿Tú por qué crees? Y te voy a hacer mojarte, ya que decías que ibas a hablar de la investigación. ¿Tú por qué crees que no lo pillaron? No lo pillaron porque no hubo una voluntad real y porque nos quejamos de los chapuzas que eran las investigaciones de los 80 y de los 90 en España, pero lo de Italia es otro nivel. O sea, yo en las 460 páginas que tengo aquí Ya lo digo. hago una descripción exhaustiva de toda la investigación y la gente no va a dar crédito. Tú ten en cuenta que o sea, es que claro, hay que hablar primero de las líneas de investigación. Las líneas de investigación, al comienzo, para que la gente se haga una idea del crimen de 1968, de ser el protomonstruo, el de Antonio Lobianco y Bárbara Locchi, ahí se da o se entiende que el asesino es Stefano Mele, que es un marido cornudo, celoso, de una mujer que llevaba su libertad sexual al extremo y de hecho la llamaban la abeja reina por la cantidad de amantes que tenía en su localidad, y se presupone que es él quien la mata. De hecho, la prueba de parafina parece que da que es quien dispara, y ese crimen estaría, entre comillas, resuelto.
El crimen de 1974 nunca se supo quién pudo ser y ahí ni siquiera hubo nadie detenido. Pero si nos vamos al primer crimen de 1981, esto sucede en una zona muy concreta donde había un lugar llamado, que el nombre es ultra épico, la Taberna del Diablo, la Taberna del Diablo, ¿no? Que era todavía está, el edificio está, pero no se puede acceder. Era una pizzería en una población, pues como a unos 15 kilómetros de Florencia, donde se reunían mirones. ¿Por qué? Porque los mirones en Italia en aquella época era un negocio ultra lucrativo. O sea, no era un típico, y que se me permita, pajillero que iba a ver como una pareja mantenía relaciones sexuales para excitarse, que lo sabía. Pero es que allí había una especie como de negocio de posiciones, es decir, se alquilaban la posición a cuanto más cerca estaban para tener mejor visión. Eran mirones que iban equipados con prismáticos con visión nocturna, con micrófonos. ¿Por qué? Porque lo que sucedía es que Italia, como decía antes, un país con, con un marchamo ultra religioso, las relaciones fuera del matrimonio, y ya no digo las relaciones fuera del matrimonio de personas casadas con amantes o prostitutas, era poco más pecado capital. Entonces, iban a estos lugares y ¿qué sucedía en la Taberna del Diablo? Que estos mirones a lo mejor veían a un afamado juez manteniendo relaciones con una jovencita que a lo mejor no tenía 18 años, lo grababan, le hacían la foto y cuando ellos veían un flash sabían que iban a tener que ir a la Taberna del Diablo a chinchar para que eso no saliese el anazione el domingo por la mañana. Futbolistas, jueces, famosos, actores, todos se veían condicionados y chantajeados por estos indianos. Pues la primera persona que es detenida es Enzo Spalletti, que es un conductor de ambulancias, mirón, que de hecho su mujer sabía que era mirón, pero que al día siguiente del primer crimen da una serie de informaciones en el bar que les hace pensar que él por lo menos ha estado allí o ha visto lo que ha sucedido. Y es detenido. ¿Qué pasa? Que 2 semanas o 3 semanas después, alguien llama a la casa de Spalletti y le dice a su mujer, estate tranquila, que tu marido no va a estar mucho tiempo en prisión. Y efectivamente, unas semanas después se comete el segundo crimen de 1981 y Enzo Spalletti, que estaba en prisión, es excarcelado porque obviamente si alguien ha vuelto a matar como el monstruo de Florencia, no pudo ser Spalletti. Ahí se empieza a analizar las balas y se encuentra en el año 80, he dicho antes era el 82, era el 83. O sea, he dicho en el 83 era el 82. Se cotejan las balas con el crimen de Bárbara Locchi y de Antoniolo Bianco, el del 68, y como Stefano Mele estaba en prisión, deducen que los dos otros investigados por el crimen de esa pareja del 68 eran dos hermanos súper violentos, Salvatore y Francesco Vinci, lo que se define como la pista sarda, y se les encarcela. ¿Pero qué sucede? Que se les encarcela y vuelven a haber crímenes de monstruo de Florencia, por lo cual los tienen que volver a escarcelar. Entonces, así va la investigación dando tumbos. Hay un dato que es súper importante, se me ha pasado antes comentarlo, pero viene ahora bien contarlo. Se han investigado a más de 100.000 personas como posible monstruo de Florencia. 100.000 personas, es decir, más de un tercio de la población de la ciudad de Florencia ha sido en algún momento sospechoso de ser el monstruo de Florencia. No conozco ningún crimen a nivel global donde haya más de 100.000 personas investigadas sobre el monstruo de Florencia. Entonces, o sea, sobre ningún crimen. Imagínate entonces la magnitud que tiene el monstruo de Florencia. Yo siempre digo lo mismo. Alcácer en España es un chiste comparado con lo que es el monstruo de Florencia en Italia. O sea, el monstruo de Florencia es rara la semana, lo pueden mirar cualquier persona en internet, puede poner el monstruo de Firenze en Google y le da noticias
rara es la semana que no hay una noticia sobre el monstruo de Florencia, pero no un foro, no un canal de YouTube. La Nazione, el Corriere della Sera, La República, o sea, los periódicos que aquí podrían ser el ABC, El Mundo, El País, todas las semanas tienen una noticia sobre el monstruo de Florencia. Entonces, esto van pasando los años hasta que llega un anónimo y alguien dice, tenéis que investigar a Pietro Pacciani. Pietro Pacciani era un jornalero de la zona donde habían pasado varios de los crímenes. Era un sujeto extremadamente violento, sus hijas le habían denunciado por abusos sexuales, había estado en la cárcel por eso. Estuvo en la cárcel por matar al amante de su novia cuando era joven. Curiosamente, les ve enrollándose y él les sorprende y lo apuñala hasta matarlo, y mientras este muchacho se desangra, viola a su novia delante de aquella terrible escena. Y lo que sucede es que dentro del jardín de Pietro Pacciani misteriosamente aparece un casquillo del calibre 22 coincidente con la vereta, supuesta vereta, con la que se cometen los crímenes. Eso es suficiente como para que Pietro Pacciani es encarcelado y sea juzgado. Y a Pietro Pacciani se le condena. O sea, hay una serie de objetos, hay una serie de contradicciones que para la justicia yo creo que Pacciani participó, pero no era desde luego el único. Lo que pasa es que les viene muy bien tener a un sujeto encerradito y juzgado, y un poco a lo Miguel Ricard, y con esto damos carpetazo y se acabó. ¿Qué pasa? Buenos abogados, se presenta ese recurso de apelación y Pacciani es liberado. Y a partir de ahí hay un nuevo paradigma, ¿no? Y es que entra Michele Giuttari a investigar, y él empieza a hacer escuchas en el pueblo donde vive Pacciani, y de dos personajes cuanto menos curiosos, que son Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Y estos sujetos, presionados por la policía, acaban dando una de las declaraciones más terroríficas en la historia de la prensa de la crónica negra italiana, que es cuando Lotti dice, efectivamente, nosotros éramos los compañeros de merienda de Pietro Pacciani. En Italia, compañero de merienda es ser compañero de tropelías, es ser tu hermano de sangre en actos terribles. Y empiezan a dar datos, empiezan a dar informaciones que obviamente si alguien no está allí no puede saberlo. Lotti, por ejemplo, nunca trascendió que había un reguero de sangre que iba desde donde se comete un crimen hasta un río, el río Siere, que pasa muy cerquita. Los investigadores no sabían el porqué, y Lotti lo que dice, y esa información nunca trascendió, que es que Pacciani y Vanni cogen el cuchillo y van hasta el río Siere a limpiarlo una vez cometen el crimen. Y Lotti, que es principalmente el que cuenta todo, es el que empieza a hablar de esas orgías y misas satánicas, o llámalo X, donde se usaban las vaginas de las chicas como objeto de poder o de invocación a seres oscuros. Porque es importante, y no quiero que se me pase, en varios de los crímenes aparece una especie de pirámide de 6 puntas de color negro que nadie sabía lo que era, que no trascendió en ningún momento, y sin embargo Lotti dice que eso lo dejaban allí porque este mago negro, este supuesto discípulo de Crowley, les había dicho que en el momento del orgasmo, cuando amputaban las vaginas, eso servía para que todas esas energías de seres oscuros se canalizasen y no se les escapasen. ¿Locura? Pues no lo sé, pero cuanto menos era llamativo que que le llamaban el tonto del pueblo, el tonto de San Castiano, es el que da esa serie de datos que cuadra con las investigaciones
de los policías y que esa información no había trascendido a la prensa hasta que se vuelve a abrir el juicio, en un principio para Lotti y Bani, y se quiere hacer un juicio nuevo para Pacciani, pero, oh sorpresa, Pacciani aparece muerto en extrañas circunstancias en su casa. Para más Inri. Pues Para más Henry. sí, para más Inri. Pues evidentemente nos ha quedado claro, obviamente no lo podemos saber, pero nos ha quedado claro que todas estas acciones criminales corresponden a cierta inteligencia, a cierta organización y no son propias de una única persona. Pero, pues eso, yo me he tomado la libertad de buscar, como tú dices, además de ver cada semana una noticia, hay una larguísima lista de sospechosos. Yo ahora te voy a pedir a ti que te mojes un poquito porque tienes una investigación de más de 400 páginas, por favor. Así que, venga, Manuel, ¿a ti quién o quiénes te podrían encajar en el perfil del famoso monstruo de Florencia? Pues como yo decía, para mí, obviamente, Pietro Pacciani participan Lotti y Bani como compañeros de merienda, participa uno o dos de los hermanos Vinci, porque además se sabe que tenían relación con, con Pietro Pacciani. Es curioso cuando yo decía que había muertes asociadas al monstruo de Florencia, pero que no eran del monstruo de Florencia. Francesco Vinci aparecerá muerto en su coche, en el maletero, quemado vivo, con las manos atadas. Alguien, por lo que fuese, le hizo desaparecer. Cosa que también le sucede, por ejemplo, y es muy importante, Francesco Narducci. Francesco Narducci es un famoso ginecólogo de Perugia, hijo de una familia multimillonaria, atractivo, con buena planta, deportista, hombre de idiomas, el típico galán italiano, era Francesco Narducci, masón, y Francesco Narducci aparece muerto en el lago Trasimeno de Perugia, un sujeto que había participado en Olimpiadas de natación, aparece muerto ahogado porque supuestamente se cae de forma accidental de su yate, o sea, de su lancha, y se ahoga. ¿Qué sucede? Que cuando se extrae el cuerpo de Narducci del lago, las características, primero, no se le hace la autopsia, por sorpresa, y las características de las fotografías que hay no corresponden con un sujeto como Francesco Narducci. El cadáver no tiene pelo, Francesco Narducci tenía pelo, Francesco Narducci medía cerca de 1,90 m, el cadáver mide cerca de 1,70 m, y durante mucho tiempo eso queda ahí. ¿Qué sucede? Que una esteticien de la zona de Perugia, cuyo hijo estaba siendo amenazado por una secta satánica y él se quería salir, graba las llamadas y en una de las llamadas la persona que está interpelándola dice que ella y su hijo van a morir por haber traicionado a Satán, igual que lo hicieron Pacciani y Narducci. Esto sirve para que Giuliano Magnini, el fiscal de Perugia, abra una investigación de posible asesinato de Francesco Narducci. O sea, no un ahogamiento, accidental, sino un posible asesinato. Se intenta de todas las formas evitar que el cuerpo de Narducci por parte de la familia sea exhumado, pero Manini se busca las habichuelas y consigue que el cuerpo se exhume y se le haga una autopsia. Cuando abren el ataúd, el cadáver, desde luego, no se parece al de las fotografías del lago. Es un cadáver de un señor de 1,90 m, con pelo, que tiene el cuello partido, como si lo hubiesen ahogado, y que, curiosamente, tapando sus zonas pudendas, tiene un delantal de lino blanco que, oh sorpresa, cuando Pietro Pacciani muere en circunstancias llamativas en su casa, aparece con los pantalones bajados entre la cocina y el salón, con un delantal de lino blanco empapado en lejía, tapándole sus partes pudendas. Lo que se llega a saber por las investigaciones que hace Magnini es que
Esto es un rito masónico de degradación que viene del antiguo Egipto y que precisamente por haber traicionado, se presupone, a la Orden de la Rosa Roja, tanto Pacciani como Francesco Narducci fueron asesinados. Pues para mí Francesco Narducci es participante porque además habría que entrar muy, muy largo y tendido a las características de las amputaciones genitales de las muchachas, pero los propios forenses, y aquí tengo los informes forenses, que los conseguí, los traduje al castellano, hablan de que las amputaciones no las hizo un borrico con un cuchillo, sino que parecen realizadas por un cirujano, y hay que recordar que Francesco Narducci era ginecólogo. Y habría otro sujeto, que para mí sería el otro participante, que sería Giampiero Vigilanti. Giampiero Vigilanti es un sujeto bisexual, ultraviolento, que había matado a varias personas ya en la década de los 50 y de los 60, que era de la zona de donde vivía Pacciani. De hecho, tuvieron una relación homosexual entre ellos, misógino. eh, Estuvo enrolado en la Legión extranjera francesa, sabía y tenía un uso impresionante de las armas, y en uno de los crímenes aparece una huella, que igual esto luego nunca ha trascendido hasta hace apenas 5 años, una huella del número 44 de una bota militar que curiosamente coincide con las botas usadas en la Legión extranjera y con el número de pie que tendría Giampiero Vigilanti. Entonces, para mí, el Monstruo de Florencia son un grupo que en algunos casos podrían participar todos, o en otros casos participaron algunos de ellos, pero que serían Pietro Pacciani, Giancarlo Lotti, Mario Bani, Salvatore o Francesco Vinci, Francesco Narducci y Giampiero Vigilanti. Para mí son el grupo de asesinos encargados por esta secta de asesinar y extraer las vaginas de esas jóvenes para esos rituales. No sé si definirlos esotéricos, satánicos o como se los quiera definir. Nos queda claro, clarísimo además que, bueno, el caso está muy ligado al esoterismo, a la parte más oscura, ¿vale? Sí. Pero yo te quería preguntar, y has dicho ahora mismo una palabra que básicamente tiene mucho que ver con la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Tú piensas que en estos crímenes, además del sesgo este que estamos hablando, esotérico, podía haber algo de misoginia? Hay obviamente un grado importante de misoginia. Eh, sobre todo por parte de Pacciani y Vigilanti, eran sujetos que odiaban a las mujeres. O sea, la mujer y las 2 hijas de Pacciani estaban aterrorizadas. Mató, o sea, a su exnovia, a la que mata al amante, la daba unas palizas de muerte. Eh, el hecho de esa brutalidad en los actos de asesinato de las víctimas denota misoginia. Y en el caso de Vigilanti, 3/4 de lo mismo. O sea, siempre tenía una serie de elementos cuando tuvo altercados, a excepción de, es curioso que a quien mató no fue a una mujer, fue a un hombre en unos baños homosexuales de Marsella, creo que un hombre árabe, pero siempre los altercados que había tenido en Italia era con mujeres y eran elementos misóginos. A nadie se le escapa, ¿no?, que la sociedad italiana, y más en aquella época, incluso ahora, yo me sorprendí la primera vez que fui a Italia, que yo creo que fue en el año 97, en el viaje de fin de curso. eh, yo veía a mis compañeras de clase que iban como chicas adolescentes españolas normales, y las actitudes de los italianos en aquel momento hacia ellas a mí me llamaban la atención. O sea, me parecían
machistas recalcitrantes, pero alucinante. Entonces, claro, no me quiero imaginar si eso fue en el año 97, cómo serían en el año 85, 84, 81, y si venías de más atrás, no te quiero decir. Eh, la hija de Narín murió, es una de las últimas novedades, eh, siente o no quiere que se investigue, porque ha habido últimas novedades ahora con tema de ADN, etcétera, etcétera, pero no quiere que se investigue en Italia ese cotejo de ADN que podría, o quizás no, abrir una eventualidad a un perfil genético que demostrase quién era uno o varios de los asesinos de su madre y de su pareja, de Jean-Michel Cradesville, porque acusa públicamente del machismo de la justicia italiana a día de hoy. Esta noticia es de estamos en 2026, pues creo que era de septiembre de 2024. Y de hecho no se han exhumado los restos de Nadine Murió y de Jean-Michel Cladesville precisamente porque no confían en la justicia italiana. Entonces sí, yo creo que ahí hay un grado de misoginia importante. Muchísimas gracias por la aclaración, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de casos como el del descuartizador o el de Jack el Destripador, por la contra, Gabriel Pombo nos decía que en este caso no era un tema de misoginia, sino que eran las víctimas más vulnerables. Pero aquí en el caso del monstruo de Florencia veo que hay bastantes diferencias al respecto, porque sí tenemos misóginos. Claro, pues, es que aquí la víctima es la mujer, es decir, el hombre es asesinado y ya, pero la agresión, la mutilación, la cosificación, el uso, entre comillas, de las partes pudendas es hacia la mujer. Al hombre le pegaba un tiro, le pegaba 2 puñaladas y se olvidaba. Pero, porque, claro, hay un momento en el que se llega a decir, no, es que él necesita, uno de los periodistas, digamos el más importante, Mario Spezzi, que creo que le hizo mucho daño al caso del Museo de Florencia, él, que es partidario de la teoría de los sardos, él públicamente reiteraba una y otra vez que es que el monstruo tenía que quitarle, arrebatarle al hombre a la mujer. No tiene ninguna lógica. Si la primera víctima siempre era el hombre. O sea, si tú quieres arrebatarle, si quieres esa posibilidad, ese poder, demostrárselo a otro hombre, le dejas vivo mientras ves cómo asesinas y mutilas a tu novia. No lo matas lo primero para luego hacer lo que quieras. No tenía lógica. Entonces, yo no creo que aquí fuese porque fuesen las más vulnerables, era porque eran el objeto necesario para llevar a cabo lo otro, ¿no? Y eso lo veo así. En el caso del descuartizador del Támesis, posiblemente sí. Es obvio que los asesinos, sobre todo los asesinos seriales, intentan buscar optimizar la posibilidad del crimen y para ello buscan la víctima más propicia para ellos. Sí, totalmente. Venga, Manuel, enseña tu libro, por favor. Ahora es cuando vamos a ir, ¿vale? El monstruo de Florencia. El monstruo de Florencia, Muy sí. bien, ahí perfecto. Más de 400 páginas de investigación. Venga, me vas a explicar cómo ha sido el proceso de investigación y, por supuesto, dónde lo puede encontrar la gente para que animemos pues a que lo compren, ¿vale? Pues mira, lo tienen en tapa dura y tapa blanda. Yo recomiendo la tapa dura porque creo que ha quedado más bonito, pero bueno, es el mismo libro, tapa dura y tapa blanda, y lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon tienen la posibilidad de las dos ediciones. El proceso fue, pues mira, tan sencillo como que yo no conocía este caso, no me había planteado meterme en el tema del true crime ni nada por el estilo, pero allá por el año, creo que fue 2012, creo recordar, escuchando Milenio 3, escuché a Iker Jiménez hablar de esto y me estalló la cabeza. Dije, o sea, no me lo puedo creer. O sea, lo que está contando es ciencia ficción, no puede ser real, ¿no? Y en aquel momento, cuando acabó aquel programa, dije, hostia, yo quiero saber de esto. O sea, soy extremadamente curioso. O sea, yo estoy escuchando la radio o estoy viendo la tele y hay algún dato
que me llama la atención y rápido voy a Google o voy a intentar ver, informarme o saber, ¿no? Y claro, tal y como iba encontrando información en aquel Internet de aquella época, yo cada vez que leía o veía algo, me estallaba la cabeza. Yo decía, no, no es posible. O sea, si es que esto se va enredando, 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 enredando. Y empecé a cartearme y a mandarme mails con gente de Italia que me iban mandando recortes, que me iban mandando blogs, que me iban en el primigenio YouTube mandando trocitos de vídeos que subían o que investigaban. Y fui recopilando, recopilando, recopilando y empecé a escribirlo. ¿Cómo sería para alguien que no conoce el monstruo de Florencia adentrarse en las sombras de la Toscana? Entonces, estructuré el libro primero en una exposición, porque creo que era muy importante, una exposición geosocial de la Italia de los años de plomo, de lo que venía esa Italia de la posguerra hasta comienzos de los 80, para que entendiesen pues ciertos mecanismos, eso es lo que te digo, que sean una sociedad bastante tradicional, por no ser ofensivo, etcétera, etcétera. Luego hago un desgrano los crímenes del 81 al, al 85, con todo lujo de detalles, con informes policiales, con informes de autopsia, etcétera, etcétera. Luego hago una reconstrucción del protomonstruo, el crimen del 68 y del 74. Luego hablo de los posibles autores, pues eso, Pacciani, Lotti, Bani, Francesco Narducci, Salvatore y Francesco Vinci, Giampiero Vigilanti y otros tantos, porque obviamente no me da para meter a los 100.000 que fueron investigados. Luego cojo y hago una sucesión de los crímenes asociados al Museo de Florencia, pues por ejemplo la muerte de Francesco Vinci, la muerte de Mila Malatesta, que era una chica que también fue quemada viva junto a su bebé de 3 años, que había sido pareja de este mago negro, que había sido pareja de Francesco Vinci y que ella denunció públicamente que había asistido a estas misas ritualísticas en las villas de San Cazziano, donde usaban las vaginas de las víctimas del Museo de Florencia. Y para finalizar, pues hago una sucesión de hipótesis de lo que creo que es lo más importante. Bueno, y se me olvidaba, y también hago una reconstrucción o una narración del juicio a Pietro Pacciani y a Vanilla Lotti, para que la gente entienda por qué se los juzgó, cómo se les juzgó y por qué a, a Pietro Pacciani se le escarceló, o sea, se le consideró en ese recurso de apelación inocente, pero por qué luego otra vez se le volvió a querer juzgar, aunque, como decía, ya estaba muerto y no se pudo. Eso son más o menos las 400, creo que 68 páginas que están en el libro. Pero bueno, tal y como va avanzando, desde que saqué el libro hasta ahora ha habido bastantes novedades, pues no descarto de aquí a un tiempo hacer una segunda edición metiendo las novedades, claro. Y lo que nos dicen, que conocen el caso por Aníbal de Thomas Harris. Sí. Yo la verdad es que sí lo conocía por Aníbal, pero lo conozco más por haber mirado lo del libro de Manuel que para la entrevista. Manuel, que no nos lo has dicho, la editorial es No, es autoeditado. autoeditado, vale, entonces, Amazon, ¿tapa dura o tapa blanda? Bueno, No, pues tapa blanda. mis felicitaciones, ¿eh? Una decisión muy Gracias. valiente, ¿eh? La autoedición. Yo la hice también con mi primera novela y muy tirada para adelante, ¿eh? Bueno, pues vamos a terminar ya el programa porque la verdad es que llevamos ya más de una horita. Ha estado muy bien, muy, 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 muy completo. Hemos hablado también de tus proyectos. Y yo lo que quiero antes de terminar es, pues como hago con todos mis invitados, que nos hables de tus próximos proyectos. Pues mis próximos proyectos son top secret, no puedo decir nada. O Nada sea, mejor.
A ver, mis próximos proyectos sigue siendo el Rincón del Disidente. Obviamente ahí seguiré subiendo mis programas, mis investigaciones y demás, pero sí que se están gestando una o dos cositas que de momento no puedo decir nada, pero lo diré en próximos meses. Vale, pues estad atentos al Rincón del Disidente porque Manuel va a hablar de sus proyectos top secret, de los que spoiler en un té con Nieves. Venga, Manuel, por favor, a lo mejor para alguna gente es muy difícil. Convenced a mi público para que os siga en redes. Venga. Bueno, yo simplemente, o sea, no soy el mejor vendiéndome, ¿no? Pero, pero yo creo que si quieren información por lo menos sincera, empática con las víctimas, que visto lo visto últimamente, cuando se trata de Crónica Negra, se nos olvida un poquito que detrás de el titular, la sangre, el morbo, etcétera, etcétera, hay personas que sufren y que se quedan ahí. Pues yo es lo que intento primar. Es cierto que obviamente hay veces que es imposible, si tú quieres contar ciertas cosas, omitir detalles, pero hay formas de contarlos que no son dolorosas y hay formas de contarlas que son jodidamente amarillistas. Yo siempre intento pensar como si yo me viese en esa situación, me gustaría que alguien lo tratase y eso es lo que yo intento. Sé que si fuese más propicio al clickbait o más amarillista o más pomposo, pues posiblemente tendría mayor audiencia, pero la suerte que tengo es que soy libre, no le debo nada a nadie, no le debemos nada a nadie en el Rincón del Disidente, por lo cual puedo hacer lo que buenamente quiero y lo que está en consonancia con mis convicciones, y por eso lo hago así. Verdad Verdadera tiene el Rincón del Disidente, que es un muy buen programa, que ha estado durante tiempo en la parrilla de Radio Trovador, además, ha ¿Mm? sido uno de nuestros programas de estrella. Muchas gracias, Manuel. Mira lo que nos Mm. dicen. Muy interesante entrevista, gracias a Manuel Nieves. No, hombre, no, gracias a vosotros por estar conectados en esta tarde de domingo. Y os quiero ver seguir a Manuel, os quiero ver seguir al Rincón del Disidente, os quiero ver también seguir al Rincón del Disidente en YouTube, por favor. Y por supuesto, echarle un ojo al libro de Manuel, que lleva una investigación muy pormenorizada y lleva mucho currazo. Y ahora ya sí, mis chicos y mis chicas, vamos a llegar al final de este té con Nieves. Esta tarde la estrella ha sido Manuel Jiménez Caballero. Sí, 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 han venido a verte a ti, hombre. Y nada, simplemente daros las gracias por vuestros corazones, por vuestra atención y como siempre, con la frase habitual de una de mis obras literarias favoritas, pues voy a despedir y dar las gracias a todos los nuevos seguimientos que tengo aquí. Y muchas gracias, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas a mi humilde morada. Entren y salgan por su propia voluntad. Y no olviden dejar parte de la felicidad que traen. Pues eso, damas y caballeros, Manuel Jiménez Caballero. Hasta la próxima semana en Un Té con Nieve. Muchas gracias, Nieves. A ti, Manuel.